Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Marco Flores, ex ministro de Economía. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido a Los Especialistas. Estoy junto a Mónica Luzárraga. Buenos días, economista. Hola, Mónica. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo está? Gusto saludarlos. Pues de aquí, con mucho gusto de conversar con ustedes a la orden. Mónica. Acá estamos un poco, economista, haciendo la evaluación del tema que hemos decidido tratar el día de hoy con usted, y es básicamente estas propuestas del Ejecutivo de lanzar hasta este momento 2 leyes en materia económica urgente. ¿Qué tan cierto es que estas 2 propuestas legislativas realmente estén relacionadas con la materia económica y tengan incidencia directa hoy por hoy en, por ejemplo, la reactivación económica o paliar alguna situación necesaria, urgente en materia económica? Bueno, yo no creo que la ley que veo que algunas personas le llaman la ley James Bond, con licencia para matar, vaya aquí a solucionar nada en el problema económico. A lo mejor puede ayudar en algunos aspectos en la lucha contra la delincuencia. Y esos serían los aspectos que hay que aprobar. Pero cuando escucho a personas autorizadas en derecho constitucional y en derecho en general, como usted y otras personas, no me queda la menor duda de que hay varias violaciones graves a la Constitución y al derecho de las personas. Y yo jamás podría apoyar un proyecto de esa naturaleza, porque una de los graves desastres que le afecta a este país es que durante años se ha venido utilizando a la justicia para perseguir o para favorecer, independientemente de jueces, fiscales, que como en todo en la vida cumplen su tarea cabalmente, honradamente. De manera que no podría apoyar ese tipo de leyes. Por otro lado, en economía, la felicidad no se hace por decreto. Si de leyes se trataría, el Ecuador sería un país de una economía muy exitosa y un país sumamente feliz. El sultán de Bután mandó a medir la felicidad de la gente y estableció unas medidas económicas para ver qué tan feliz estaba la gente. Bueno, si las leyes darían la felicidad y producirían los resultados que se supone las inspiraron, este país sería muy feliz y no tendría los desastres que diariamente estamos presenciando. Pero es que el manejo económico tiene que ser totalmente cambiado. Yo más bien lo que creo es que hay que hacer otro tipo de cosas que quizás en el programa los podemos analizar. Hoy temprano en la mañana les envié a ustedes algo que escribí, lo puse en las redes sociales, que sí, ojalá lo puedan subir, y si no, yo voy de todas maneras a referirme a ello. Pero no me quiero sustraer, si es que ustedes me lo permiten, Mónica, al comentario suyo de hace unos momentos. Yo creo que la Revolución Ciudadana no escarmienta, tiene una serie de traidores al interior. Gente que ha venido conspirando desde hace rato. Yo no soy de la Revolución Ciudadana, yo no soy afiliado a ningún partido político. Yo hago análisis económico, pero no soy neutral. Es decir, yo tengo un criterio sobre el debe ser, y para mí el debe ser viene desde el bien común hacia el bien común. Pero he observado, aunque sea desde lejos, como ha observado el resto de la gente, cómo se desdoblan muchos militantes de la Revolución Ciudadana, cómo coquetean con el poder de turno, porque no serán tampoco nunca leales a Noboa, y yo creo que lo saben, y creo que en el fondo los debe despreciar, porque eso es lo que me debe. Pero la Revolución Ciudadana no hace nada para impedir esto. Lo que tendrían que hacer es simplemente sacarlos de su preocupación, porque además es un pésimo precedente para aquellas personas que han venido luchando al interior de este movimiento y que lo han hecho con lealtad, con dignidad, con esfuerzo. Hay que rodearse de gente capaz, pero sobre todo de gente leal, aunque sean 10, aunque sean 20, aunque sean 5. La lealtad no tiene precio. El traidor no merece ninguna contemplación. Ojalá a quienes tienen que ver en esto, en la Revolución Ciudadana, tomen las medidas del caso y separen a todos quienes tienen que separar, que son varios, por lo que hemos visto públicamente. Lamentable que esto ocurra. Pero además es necesario enfocarse, creo yo,
no solo para la Revolución Ciudadana, sino en general para todos, en lo que necesitamos hacer para reconstruir la economía, reconstruir el Estado de Derecho, si es que alguna vez hubo Estado de Derecho, reconstruir el Estado de Derecho, la institucionalidad y ofrecerle posibilidades de progreso a la gente. Y nada de eso está ocurriendo. Ni va a ocurrir si es que se sigue el mismo modelo que se ha venido siguiendo los últimos 8 años. Justamente sobre eso es que escribía yo esta mañana. ¿Tenemos el documento que ha enviado el doctor Marco? No lo tenemos todavía. Podemos continuar, doctor, porque no lo tienen en la mano todavía. Sí, bueno, ese documento fundamentalmente pone en blanco y negro la situación fiscal, porque las propuestas que ha hecho el presidente de la República de apoyar el crecimiento económico, de reconstruir los servicios públicos, de fortalecer la obra pública, en fin, son propuestas que van en la dirección correcta, como venimos nosotros diciendo desde hace 8 años. El problema es que tal como están las cosas, no tiene con qué hacerlo, no tiene los recursos para hacerlo. Y entonces hay que generar esos recursos con un cambio sustantivo de política, en donde un elemento gravitante se torna el Fondo Monetario Internacional con sus exigencias. Y me explico por qué. En el documento al que me refiero está señalado el desfinanciamiento del presupuesto general del Estado del año 2025. Una vez que tenemos las cifras del presupuesto de enero a abril, es decir, del primer cuatrimestre, podemos proyectar las necesidades de financiamiento un poco más ajustada a la proyección hasta fin de año. Y eso es lo que hemos hecho. Y resulta que el presupuesto del Estado está desfinanciado en 19.300 millones de dólares. Esto quiere decir que de un presupuesto de 36.000 millones, al presupuesto le faltan 19.300 millones de dólares. ¿Se puede conseguir esta cantidad de recursos con deuda interna y con deuda externa? No. Y claro, ningún gobierno lo puede conseguir. Entonces, buena parte de los rubros que están desfinanciados van a seguir desfinanciados. Brevemente le voy a señalar. Estamos estableciendo un déficit fiscal de 3.000 millones hasta fin de año, pero bajo el escenario más optimista posible. Ahí está el documento, doctor. Ok. Entonces, y ahí, el déficit fiscal estimado está en 3.000 millones de dólares hasta fin de año, ¿no? Luego tenemos que pagar las amortizaciones del capital de la deuda por 1.900, amortizaciones de deuda interna por 1.967 millones de dólares. Amortizaciones o vencimientos de deuda externa, 3.369. Los CETES son certificados de tesorería que hay que pagarlos. Suman 2.675. Los atrasos de años anteriores, estamos hablando hasta abril, son 3.219 millones. Los famosos convenios de liquidez, que son los débitos que se hicieron a las empresas públicas, a las instituciones públicas, y que no se han pagado, suman 2.668 millones. Las cuentas acumuladas por pagar entre enero y abril, o sea, los atrasos, ahí entran los GATS y los proveedores, eso es 1.344 millones. Las cuentas acumuladas de enero a abril. Y los atrasos fiscales hasta fin de año, que se establecen aquí, 1.139. Todo este paquete de desfinanciamiento es lo que suma 19.300 millones. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que varias de estas cosas se van a volver muy complicadas a quedar desfinanciadas, como ha venido ocurriendo en los años anteriores. Aproximadamente van a quedar las cosas, es decir, debiendo 14.000 millones de dólares, lo cual significa que si el desfinanciamiento es 19.300, nadie le libra a la ministra de Finanzas que al menos conseguir unos 5.300 millones de dólares de deuda presta. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar deuda externa y deuda interna, el capital de la deuda interna y la deuda externa. Bueno, con los recursos que obtiene la vuelve a pagar y entonces está haciendo un daño. Los CETES, puede cambiar nuevos CETES por viejos CETES. Los atrasos, aunque no sé exactamente la cifra, va a haber un nivel de atraso al final del año
que nos ha venido ocurriendo durante 8 años. Pero no nos vamos a librar de una deuda de al menos 5.300 millones de dólares. Ahora, en esta situación, ¿con qué dinero el gobierno, el presidente de la República, pueda llevar adelante los programas que dijo que quería llevar adelante y que se necesitan, realmente se requieren? Bajo este modelo no lo puede hacer, no lo puede hacer. Pero además causaría un grave perjuicio adicional y él se causaría un grave perjuicio de su propio gobierno. ¿Qué podemos nosotros plantear? Mire, el Ecuador no puede reducir sustancialmente su déficit fiscal en un año, como quiere el Fondo Monetario. Tiene que renegociar ese acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le está exigiendo al Ecuador lo que no le exige a la Unión Europea. En la Unión Europea, el déficit fiscal que la Unión Europea permite, y en general en la zona euro, y sobre todo en la Unión Europea, es de 3.1% del PIB. Resulta que aquí somos más papistas del Papa y tenemos unas exigencias brutales para el Ecuador. ¿Por qué es importante renegociar esto con el Fondo Monetario? Para utilizar parte del endeudamiento en el fortalecimiento de la inversión pública del gobierno central, que es lo que hay que hacer. Pero si hacemos eso, porque aquí la inversión pública del gobierno central, con este cuadro que les describí hace un momento, es cero. Actualmente, mire, en los primeros 4 meses de inversión pública es de 89 millones de dólares, o sea, inexistente en un presupuesto de 36.000. Entonces, si se sigue este cuadro, la inversión pública va a seguir siendo menos de 300 o 400 millones al año, que en un presupuesto de 36.000 millones es inexistente. Para poder usar recursos del endeudamiento y otros recursos a los que ya me voy a referir, necesitamos modificar ciertas metas con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el déficit primario no petrolero. Yo no quiero entrar con tecnicismos, pero necesitamos que el Fondo Monetario no nos paralice los desembolsos porque el déficit se extiende un periodo un poco más amplio. Para poder justamente impulsar la economía. Esta es la antítesis de lo que yo le estoy diciendo, es la antítesis de los economistas neoliberales. Ellos lo que quieren es subir impuestos, eliminar los llamados subsidios, es decir, producir los cambios cuyo peso recae fundamentalmente en la clase media y en los pobres, que en este país son 7.3 millones de personas. Entonces, hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario. Si no se hace esto, el gobierno no va a tener recursos, o va a tener muy pocos recursos, para promover estos cambios que anunció el presidente en la salud, en la educación, en la obra pública, en la seguridad, y que son cruciales. Déjeme decirle algo más sobre esto. Si a los valores que hay que pagar por capital e intereses de la deuda pública le sumamos el pago de otros pasivos, que también hay que pagarlos porque nadie nos regala, y que los neoliberales no los toman en cuenta para engañarle a la gente, entonces lo que tenemos que pagar este año por capital, intereses y otros pasivos de la deuda pública, solo del presupuesto del Estado, es 11.309 millones de dólares. Eso quiere decir que se absorbe en ese pago el 32% del presupuesto general del Estado. ¿De dónde saca el dinero para las inversiones? Por eso es que hay que cambiar el esquema. El tema de los combustibles. Bueno, ustedes recordarán, porque yo lo vengo diciendo esto desde hace más de 1 año y medio, casi 2 años. Yo creo que hay que eliminar el esfuerzo fiscal que realiza el gobierno central en los combustibles que son importados. ¿Por qué? Porque importa combustibles que básicamente son gas, licuado de petróleo, las gasolinas, las naftas para las gasolinas, el diésel y algunos otros derivados de petróleo. Eso el año pasado le costó al presupuesto del Estado, a través de Petroecuador, 1.700 millones de dólares. El gobierno podría ahorrarse esos 1.700 millones de dólares, porque además es un pésimo subsidio en la forma en que está concebido. Solamente pensemos en el contrabando que se va por el mar, en las fugas de combustibles, en las perforaciones del oleoducto, que además sirve para
actividades absolutamente ilícitas. Si usted pone a precios internacionales va a eliminar toda esa posibilidad. Aunque claro, el robo tendrá que ser controlado. Pero lo que no puede hacer es producir una eliminación al estilo de Moreno, es decir, sin compensarle a la gente. Hay que previamente compensarle a la gente. ¿Cómo le compensa a la gente? Mirándole el iris del ojo para ver a quién le da el subsidio, mirando la placa del vehículo para ver a quién le da el subsidio, mirando la factura eléctrica para ver a quién le da el subsidio. No, 40 años se han hecho ese tipo de propuestas. Hay una sola forma de compensarle a la gente debidamente que le favorece mucho más que mantener esos precios de los combustibles. Sobre todo le favorece mucho a la clase media pobre y a los pobres de este Ecuador, que como le dije, son 7.3 millones. ¿Cuál es esa forma? Baje el IVA. Reduzca el IVA, porque eso les llega a todo. Reduzca el IVA, active la economía con la reducción del IVA, porque activa el consumo y la demanda, que ahora no solamente están estancados, sino en contracción. Usted active el consumo y la demanda, y de paso le compensa a la gente, entonces puede introducirse en este tipo de medidas. Lo que no puede es darle a la gente el garrotazo a secas, porque la pobreza es muy grande en el Ecuador. Ese es el problema número uno del Ecuador. Esto significa un cambio sustantivo de política, de la concepción de la política económica. Yo a veces, créame, realmente no entiendo cómo los gobiernos, luego de 8 años, siguen con la misma receta. Una receta que no le ha ayudado en nada a la gente y que les perjudica a los propios gobiernos. Entonces, para mí es fundamental, es decir, no cabe duda que hay que cambiar totalmente el manejo de la economía. Esta es una receta que donde quiera que ha sido aplicada, ha destruido las economías, pero además es una receta altamente nociva desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la exclusión. Entonces creo que es hora de que el Ecuador ensaye el camino que debe ensayar, vaya por el camino que debe ir, que además es el camino que ha escogido el mundo para salir de las recesiones y de las grandes contracciones económicas, como la gran recesión que devastó las economías en los años 30, comenzando por la de Estados Unidos, y la gran crisis económica y financiera del año 2008, que tuvo repercusiones gravísimas en el mundo. Se salió de la recesión impulsando el consumo, impulsando la demanda, pero el Ecuador hace todo lo contrario, contrae el consumo y contrae la demanda. No tenemos inversión internacional para poder suplir estas necesidades, y tampoco es conveniente que entremos en una feria de los principales activos del Estado simplemente para hacer caja, pero sin solucionar el problema. La inversión privada productiva nacional se está contrayendo desde hace algunos años. Se ha desacelerado en el mejor de los casos y no es suficiente. Entonces, en la coyuntura, es decir, en los próximos 2 años, es fundamental que el gobierno central impulse la economía. Y una vez que la economía ha encontrado una ruta de expansión, de crecimiento sostenido, como lo hizo China, por ejemplo, ¿no? Cuando usted preguntaba cómo hizo China para sacar no de la pobreza, sino de la miseria a 700 millones de chinos. Fue así. Más otras medidas de política económica que se abrieron al mercado. Entonces, necesitamos propiciar un crecimiento económico. La falta de ese crecimiento económico nos asfixia además por el pago que tenemos que realizar de una deuda pública que bordea ya los 90.000 millones de dólares. Esa es la cifra correcta, no la que están diciendo los neoliberales, que se olvidan de incluir 4.000 millones de dólares en pasivos que tiene que pagar el presupuesto de Estado. ¿Cuánto ha crecido la deuda externa, economista, en estos últimos 8 años? ¿Cuántos millones? Bueno, la deuda externa dentro del paquete de 90.000 millones es aproximadamente un 55%. Es un poco más de la mitad. El otro 45% es la deuda interna. El problema es que pasamos de una deuda pública de 42.000 millones de dólares en mayo del 2017 a la deuda actual que está ya prácticamente en 90.000 millones de dólares. Y eso también con corte al mes de abril. Pero pasamos, es decir, duplicamos. ¿Por qué se endeudó tanto el país y no vemos obras? Claro, a eso me iba a referir. Pero el problema es que el Ecuador se endeudó
incrementó los pasivos, pero sin incrementar los activos, porque justamente no hubo obra pública. ¿Por qué ha sucedido eso? Por esta política económica. Esa es la política económica que conduce a eso. ¿No ve que como esta política económica hunde el crecimiento, hunde el empleo? Llevamos entre desempleo y subempleo, estamos estancados en el 67% de la población económicamente activa. Aquí apenas hay trabajo para el 33% de la población económicamente activa. Y estoy hablando de la población residente, sin contar los que se fueron. Pero si usted desglosa esto y ve la situación de los jóvenes, el 80% de los jóvenes no tienen empleo. Es una verdadera tragedia. Usted mire lo que ocurre con los servicios públicos. Todos los días lo estamos viendo. Sobre todo los servicios de salud, los servicios de educación y seguridad. No necesitamos que nadie nos cuente. Bueno, esos son resultados acumulados en 8 años. Y si en 8 años no hemos podido solucionar los problemas, o al menos empezar a solucionarlos, quiere decir pues obviamente que la receta no es buena. Es que esta receta, que es la que favorece el endeudamiento público para sostener el presupuesto del Estado, sin incrementar los activos, lo único que hace es incrementar los pasivos. Y cada vez tenemos que pagar mucho más. Y cuando tenemos que pagar mucho más por deuda pública, no alcanza la plata y tenemos que seguir financiando el déficit, no con crecimiento económico como debería ser, sino con deuda. Esa es la razón, el modelo económico. Economista, ¿y cómo cumplirá todas esas ofertas que hizo el día sábado el presidente de la República en su posesión? Si no hay recursos, hay deuda, hay un déficit fiscal, ¿cómo va a financiar todos los anuncios que hizo? Si es que no cambia la economía, si no cambia la dirección de la economía, como acabo de decir, no lo puede hacer. ¿Qué cosas podría hacer, pero que no las debería hacer? Por ejemplo, si entrega los campos petroleros en producción y recibe dinero por la entrega de los campos petroleros que va al presupuesto del Estado, entonces puede utilizar ese dinero, pero nos quedamos sin los campos petroleros. Lo mismo si es que entrega el oleoducto de crudos pesados a la empresa privada y el gobierno central recibe dinero, nos quedamos sin los beneficios que le generaría al Estado el oleoducto de crudos pesados. Algunos neoliberales deliberadamente entienden esto como una negación a la inversión pública. Todo lo contrario. Hay que favorecer la inversión pública, pero hay que favorecer una inversión pública que sea justa para las partes. Nadie va a venir aquí a invertir si no tiene una utilidad razonable y un manejo de riesgos razonable. Pero dentro de esa utilidad razonable, usted no le puede dar al Estado el 15% y entregarle a una empresa privada el 85%, como era la entrega de Sacha. Ese es un perjuicio abiertamente para el Estado ecuatoriano, abierto para el Estado ecuatoriano. Entonces, bienvenida a la inversión extranjera en energía en general, electricidad, petróleo, en telefonía, en todas las áreas que está el Estado, pero con un trato justo para el Estado y no a tomar posesión de campos petroleros que están en producción, sino a buscar petróleo, a crear fuentes alternativas de energía eólica, por ejemplo. Ahora se está hablando incluso de energía nuclear. A mí me preocupa muchísimo esto de la energía nuclear, porque si no hemos podido cuidar de las termoeléctricas, no sé quién va a cuidar las plantas nucleares, ¿no? Y el riesgo que eso significa. No conozco ningún país en desarrollo que funcione con energía nuclear. Se requiere una altísima responsabilidad, profesionalismo y conocimiento, por lo que entraña. Pero en fin, todavía eso está lejano. Entonces, bienvenida a la inversión extranjera, bienvenida. Pero compartamos las utilidades con el Estado de manera justa. Si vienen acá por petróleo, ok, vayan a raspar la tierra y a buscar petróleo sin contaminar, sin causar los graves daños que produjo la Chevron y la Texaco, ¿no? Y destruyó parte de la Amazonía y produjo las enfermedades que produjo, con complicidades internas, por cierto. Entonces, bienvenida a la inversión. Y lo mismo en otras áreas que son importantes. ¿Por qué? Porque el Ecuador no genera el suficiente ahorro financiero, es decir, no tenemos el suficiente ahorro financiero interno para bailar con nuestro propio pañuelo, como lo podría hacer Estados Unidos. El Ecuador no está en ese caso. Entonces requiere de ayudas internacionales y de inversión internacional. Bienvenida a la inversión, pero hay que mirar bien la letra chica de los contratos. Pero además de esos contratos, deben ser conocidos,
no solo por la Asamblea Nacional, si es que llegan a ser conocidos por la Asamblea Nacional, sino por la gente, para que la gente pueda opinar, dar su criterio. Y por último, Jaime, hay algo que me parece que es absolutamente dañino en todo esto, y es la división que hay en el Ecuador. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es una postración moral de un alto componente de la sociedad. Aparte de otras cosas que también creo que suceden aquí. Pero entre esas otras cosas, esta división de los unos contra los otros, que evidentemente lo que hace es empujar el péndulo, ¿no? De un extremo a otro. Entonces, las revanchas que vienen después no son absolutamente nada buenas para el resto de la gente. No le favorecen en nada al Ecuador. El Ecuador tiene que unirse alrededor de programas específicos importantes. Por ejemplo, de la obra pública, del apoyo a la salud. ¿Cómo es que no nos podemos poner de acuerdo en el impulso que el sector público le debe dar a la salud? Paralelamente, es necesario hacer unas auditorías de gestión y de función. Por ejemplo, de la seguridad social. Mientras yo más converso con médicos del Seguro Social y personas honorables, ellos están abrumados de la pérdida de recursos que hay. Literalmente me han dicho así, por robos masivos que se producen. Eso tampoco puede continuar. Entonces, hay necesidad de cortar todo este tipo de cosas, de hacer una verdadera auditoría de gestión y de funciones para que los recursos sean bien utilizados. No es solo cuestión de poner la plata, es cuestión de poner la plata pero de manera correcta y sobre todo de usarla de manera correcta. Y esto que yo estoy hablando para la seguridad social es válido para Petroecuador, es válido para la obra pública y también es válido para los municipios y las prefecturas que tienen fugas importantísimas. Mire, el presupuesto del Estado les entrega a los GATS, eso es algo increíble, ¿no? Les entrega a los GATS el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos temporales. Es decir, incluso de la deuda que hace el presupuesto, tiene que entregar el 10% a los GATS y el 21% de los ingresos permanentes. Es una cifra enorme. ¿Y cuál es el control sobre los GATS? ¿Cuál es el control sobre la obra pública de los GATS? ¿Es para alguien alguna sorpresa? ¿Quiénes tienen que controlar eso, economista? Bueno, se supone que la Contraloría, pues la Contraloría no puede abarcar todo este tipo de campos. El Estado, mire, el Ecuador cuando recibe un crédito tiene ciertas condicionalidades que cumplir. Cuando el Fondo Monetario detectó que se habían alterado las cuentas nacionales, liquidó el acuerdo con el Fondo Monetario en épocas del señor Moreno, pues, ¿verdad? Bueno, si el Estado ecuatoriano, si el gobierno central entrega semejante cantidad de recursos, bajo el tema de la autonomía, los gobiernos autónomos descentralizados no pueden hacer lo que les da la gana. Y simplemente decir, nosotros somos autónomos y aquí nos controla la Contraloría. El gobierno central debe exigirles, por ejemplo, calidad en las obras y rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas efectiva, porque se pierde muchísimo dinero ahí, muchísimo dinero. Entonces, estos son cambios importantes alrededor de los cuales tenemos que ponernos de acuerdo con los municipios, con los consejos provinciales, con las juntas parroquiales que literalmente no sirven para nada. Literalmente no sirven para nada, que no sea para consumir recursos, o sirven para muy poco. Y hay que llegar a acuerdos importantes. ¿Cómo podemos llegar a esos acuerdos importantes? ¿Cómo debemos proponer esos acuerdos? Lo debe proponer el gobierno. Y la sociedad en general debe tener oídos receptivos para llegar a este tipo de cosas. De manera que parece que estos son temas importantes alrededor de los cuales hay que ponerse de acuerdo. Correcto. Estamos dialogando con el economista Marco Flores. Economista, bueno, en definitiva el gobierno va a tener bastante cuesta arriba todos esos anuncios que hizo. El financiamiento va a ser complicado. Él dijo que iba a ser el 5º puente acá en Guayaquil. Los recursos todavía están en duda de dónde vaya a sacar los recursos y todo lo que anunció el sábado anterior, ¿no? ¿Qué va a hacer si no logra cumplir con todo lo que dijo? Pues ya nos ha acostumbrado en otras ocasiones que ha hecho avisos, pero que todavía no se cumplen. En el primer periodo hizo lo mismo. Mire, el gobierno actualmente tiene algo que muy pocos gobiernos han tenido a iniciar su gestión, a pesar de que este gobierno está ya 18 meses y pico.
tiene apoyos internacionales, un sector importante de la población le apoya, se supone en las encuestas que es mayor al 50%, tiene apoyos. Pero no solamente que tiene apoyos internacionales, tiene apoyos geopolíticos. El presidente de la República puede introducir cambios importantes y tener una buena economía. Yo no veo por qué uno tiene que seguir con una política económica que solamente perjudica a la gente y le perjudica a él mismo. Porque ¿cuánto tiempo puede resistir la gente sin curarse, sin educarse? ¿Cuánto tiempo pueden estar los jóvenes desempleados? ¿Cuánto tiempo pueden estar los niños sin ir a la escuela? ¿Cuánto tiempo pueden estar los ancianos en la situación crítica en que se encuentran? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer los retrasos para entregar los recursos, no solo a los GATS, sino la devolución del IVA a los adultos mayores? ¿Cuánto tiempo? Economista, hay una destrucción de parte, yo no sé si el gobierno, ese es el propósito, pero ver que justamente hace un rato nosotros con Mónica comentábamos lo que pasa en un hospital acá en Guayaquil, en el Hospital del Guasmo. Ellos están solicitando $4.700.000 para cubrir una serie de deudas y gastos que tienen que cubrir para este año, ya deuda pasada. Y solo le han aprobado $100.000. O sea, ¿qué puede hacer ese hospital? Con $100.000, un hospital inmenso. Ayer veía yo lo que están diciendo las dializadoras que les deben. Y que no se les ha pagado. Pero también estaba revisando las cifras del número de muertos por falta de diálisis el año 2024. Son más de 1,000 personas que murieron por falta de diálisis. Pero estamos hablando solamente de una de las graves enfermedades, ¿verdad? Pero y el resto de personas con enfermedades catastróficas o aquellos que sin tener enfermedades catastróficas fallecieron por no poder curarse. El cuadro de esa joven que da a luz en plena calle es un cuadro que revela la situación crítica de los servicios públicos. Este es un país donde no se puede sacar una cédula, donde sacar una cédula, un pasaporte, una licencia es una verdadera tragedia, en donde sacar un papel del municipio, mire, aquí en el municipio de Quito, para poder sacar un papel hay gente que le pide coima, hay gente que extorsiona y le pide coima si es que quiere recibir el papel, hay policías que salen a controlar el tránsito y le muestran un papel para que usted le haga la transferencia a una cuenta. Es decir, hemos llegado a unos niveles jamás insospechados. Yo no digo que todo el mundo sea así, pero hay que mejorar sustancialmente la eficiencia y la calidad. El tema, por ejemplo, yo escribí el otro día de la falta de eficiencia, a pesar de que yo creo que la prefecta de Pichincha realiza un buen trabajo. Tiene, por ejemplo, una página web para que la gente se inscriba en el peaje, que como decía yo en un tweet, parece diseñada por un tonto con tecnología del siglo XV y no hacen nada. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque una señora puso una denuncia en el Twitter donde decía que le han cobrado una enorme cantidad de recursos porque no ha pagado unos pasos que ha hecho por los peajes. Y entonces me preocupé de averiguar y los resultados que encontré son deplorables. Entonces, necesitamos mejorar la calidad de los servicios. Cierto que para mejorar la calidad de los servicios se requiere invertir, así es. Pero también se requiere control, se requiere ejecutividad. No tenemos verdaderos ejecutivos que lleven adelante todo un programa con eficiencia y eficacia. Y la gente se ha acostumbrado, como dirían los taurinos, se han amorcillado. Los taurinos llaman amorcillamiento de los toros cuando el toro se queda medio idiotizado, prácticamente sin moverse. Bueno, aquí la gente se ha resignado a esta situación. Y ese es otro de los ingredientes lamentables que perjudica la solución. Ahora, ¿quién debe liderar todo esto? Fundamentalmente es el gobierno, y dentro del gobierno el presidente de la República. Pero no puede ser tampoco el único, ¿no? Los americanos tienen una frase que es muy representativa, ¿no? Ellos dicen, there is no one man campaign. No hay campaña de un solo hombre. Entonces, este es un esfuerzo de todos, pero alguien tiene que liderarlo. Lo que está ocurriendo en la Asamblea es simplemente una forma de crear unos resentimientos terribles. Y cuando el péndulo cambie, que cambiará, entonces viene el ajuste de cuentas y así no terminamos nada.
como dice también esa reflexión, si nosotros seguimos con el ojo por ojo, buena parte de la población va a quedar ciega, ¿no? Pues, Entonces, hay cosas importantes que hacer. La prensa tiene que jugar otro papel, Jaime. la prensa tiene un propósito en este país. Pero me refiero a la buena prensa, como usted. Pero en este país llevamos 8 años de esta desgracia. Y eso no quiere decir que todos los años anteriores han sido una maravilla. Pero los últimos 8 años, que comenzaron con Moreno, han sido verdaderamente un desastre. Un desastre en términos económicos, un desastre en términos sociales. Y la gente ya no puede más, porque un altísimo porcentaje de la gente la está pasando muy mal. Economista, finalmente, el tema seguridad social, ¿qué va a pasar? Se ha anunciado una reforma a la seguridad social. Se habla de un posible aumento de la edad de jubilación. También se habla de una posible privatización de la seguridad social. ¿Qué se nos viene para los próximos años? No, yo no estoy de acuerdo en privatizar la seguridad social. No se olvide que aquí hubo un feriado bancario, aquí quebraron a 16 instituciones financieras. Eso, en esos días le costó al Estado ecuatoriano 8.500 millones. Y puesto a valor de ahora, el Estado ecuatoriano, o sea, la gente, puesto a valor de ahora, perdió 53.000 millones de dólares. Entonces, nadie puede garantizar el uso de los recursos. Yo creo que la seguridad social lo que debe tener son buenos controles y sobre todo debe tener un consejo nacional o como quiera que se llama, con gente mentalmente honesta. Hay gente honesta, pero no todos lo son. Mire, hablando de la seguridad social, el otro día estuve leyendo algo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que me pareció una buena cosa para el Ecuador. Como la esperanza de vida ha cambiado, como la esperanza de vida ha aumentado, entonces el número de años de trabajo debería estar en función del año de nacimiento. No es lo mismo haber nacido en los años 30 o en los años 40 o en los años 50 con una esperanza de vida menor que haber nacido en los años 60 o 70 con una esperanza de vida mayor. Entonces, lo que estaban proponiendo en Estados Unidos, y le estoy hablando de que quienes proponen esto es gente brillante, ¿no? Gente que conoce el tema. Lo que estaban proponiendo es que dependiendo del año que usted nació, usted pueda tener... No Augusto de la Torre, por si acaso. No. El señor Augusto de la Torre es uno de los graves causantes del desastre nacional acumulado. No, algún momento podemos hablar de eso, ¿no? Pero él anda predicando como que no tuviera nada que ver en todo esto. Él es uno de los parte del equipo asesor del gobierno también, ¿no? Bueno, él fue el asesor principal en los gobiernos de Lazo y de Moreno, pues, ¿no? Yo creo que hace bien, y espero que siga así, el señor Noboa en no tomarlo en cuenta, a él y a otros que siempre están listos, como los Boy Scouts. Pero le decía sobre el tema de la seguridad social, esto es algo que se debe explorar y me parece interesante. Lo que yo no creo es que deba producirse un incremento indiscriminado de los aportes, porque aquí usted tiene solamente a un 33% de la población con empleo. Entonces va a masacrar a ellos mismos. Pero lo que la gente se olvida es que el salario promedio de los ecuatorianos, el salario promedio, es inferior a $400. Ese salario promedio inferior a $400 es eso, un promedio. Hay gente que recibe menos y gente que recibe mucho más. Lo que hay que hacer es impulsar la economía para poder impulsar el empleo. Y para lograr eso hay que hacer todo lo que hablamos al principio. Entonces, este tema de la seguridad social, que es un tema aparte, es uno de los temas que se debe discutir a nivel nacional. Y uno de los temas que también se debe analizar en la Asamblea, pero sin esta guerra de los unos contra los otros. Porque además la guerra de los unos contra los otros está perjudicando a todo el resto de gente que estamos fuera de la Asamblea. No están perjudicándose solamente ellos. Es decir, cada uno puede mantener sus posiciones, sus políticas públicas, sus especificidades, pero hay puntos en los que necesitamos ponernos de acuerdo, como hizo Chile, aquí de manera mucho más cercana. Lo que les trato de decir con esto es que estas cosas tienen solución, pero hay que empezar con las soluciones, ¿no? Hay que empezar con las soluciones y no seguir haciendo más de lo mismo. Economista, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para hacer este análisis en este día jueves. No, muchas gracias a usted. Gracias. Mónica, un abrazo para Mónica.
Ok, el economista Marco Flores conversando con nosotros a través de Ecuador en directo.